¿Cuándo usar el stent y cuándo la cirugía? Es un tema controversial, pero que sin embargo Edgar nos lo va a enseñar perfectamente bien. Adelante, doctor Edgar Alba. Bueno, muchas gracias, doctor Velázquez, por sus palabras. Doctor Monjes, mucho gusto. A todo el auditorio, muchas gracias por la oportunidad de presentarles este tema. Bueno, hasta ahora se ha venido hablando mucho del manejo del cáncer inicial, el cáncer incipiente, ¿no? El manejo endoscópico del cáncer de colon. Pero ¿qué pasa? Y que no pasa muy infrecuentemente cuando este cáncer avanza. Entonces ya no tenemos una lesión pequeña, tenemos una lesión de mayores dimensiones que ocupa un lugar mayor en la luz del colon y muchas veces nos lleva a una obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a manejar esto? Tradicionalmente siempre teníamos a la mano la cirugía, el cirujano soluciona esto, pero hace un tiempo ya viene dándose unas nuevas tenemos nuevos elementos para poder manejar esto con los stents. Pero ¿cuál es mejor o cuándo podemos usar uno, cuándo podemos usar el otro, ¿no? Entonces, a manera de introducción, conocemos que el cáncer de colon viene a ser el tercer cáncer más frecuente a nivel mundial. Ya en nuestro medio, en el Perú, es el 7º cáncer en mayor frecuencia. Como les decía, muchos de ellos vienen ya con síntomas de obstrucción. Hasta el 30% de los pacientes con cáncer de colon pueden manifestarse con síntomas de obstrucción intestinal. La gran mayoría de obstrucciones de cáncer de colon son del lado izquierdo. El 70% de obstrucción vienen del lado izquierdo del colon. Y bueno, ¿qué pasa cuando ya tenemos al paciente con esta patología, ¿no? Llega el paciente con dolor abdominal, distensión abdominal, está obstruido. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos para él? Bueno, tenemos dos. Una cirugía de emergencia, y la cirugía de emergencia puede ir por dos caminos. Para resección del tumor, resección tumoral con anastomosis primaria, si es que es posible, o muchas veces, en una gran mayoría de ellos, no va a ser posible realizar la anastomosis primaria y va a haber que hacer una ostomía. Por el otro lado, tenemos a la mano, ahora tenemos los stents, los stents metálicos autoexpandibles, que pueden ser usados para aliviar la obstrucción, ya sea como puente a una cirugía, para convertir una cirugía de emergencia en una cirugía electiva, con menor morbilidad, con menor mortalidad, o probablemente también para que queden ahí y sea para un manejo definitivo, para un manejo paliativo de la enfermedad, ¿no? Entonces, como les decía, la cirugía de emergencia generalmente está asociada a mayor mortalidad, hasta el 50% en algunas series, y mayor mortalidad. Muchos de estos pacientes van a quedar con ostomías, tiene alto porcentaje de hacer una colostomía, una ileostomía, alto porcentaje también ya en el postoperatorio de dehiscencia, cuando se logró hacer una anastomosis, alto porcentaje de dehiscencia de la anastomosis. Cuando se logra hacer las ostomías, hasta el 40% de las ostomías ya no van a ser reversibles, no va a ser posible la reconstitución del tránsito. Y la misma cirugía para reconstituir el tránsito, para el cierre de la ostomía, es una cirugía que también está asociada tanto a morbilidad como a mortalidad. Ya con el tema del stent del colon, tenemos el manejo a través de stent del colon para aliviar la obstrucción. Es una técnica descrita por De Gerok ya hace 20 años, usada en algunos centros. ¿Cuáles son sus beneficios? Que va a ser una técnica que nos puede hacer un puente hacia la cirugía, ¿no? Convirtiendo una cirugía de emergencia en una cirugía electiva. Eso nos va a dar tiempo, nos va a dar horas, días para mejorar las condiciones médicas del paciente, que entre en mejores condiciones a una cirugía. De esta manera también se puede incrementar la tasa de cirugía con anastomosis primaria, es decir, resección del tumor y anastomosis primaria, una sola cirugía. Se puede disminuir las tasas de realizar ostomías y también disminuye las tasas de morbilidad y mortalidad. ¿Cuáles son sus desventajas? Generalmente, cuando uno coloca el stent en el colon, puede haber varias complicaciones, pero de repente la que más nos llama la atención es la perforación, que puede ir hasta el 7%. ¿Y por qué ella? Porque de darse puede haber
pueden salir las células tumorales e implantarse en otros lugares. Entonces, la perforación asociada al stent en el colon nos va a llegar a tener un mayor riesgo de recurrencia local, y no solo local, sino también de diseminación peritoneal de la enfermedad. Y eso es un punto en contra, que va a tener un peso, lo vamos a ver más adelante, un peso bastante en contra del uso del stent. Entonces, este más o menos es el procedimiento. Tenemos acá la imagen del colon, donde hay una obstrucción de la luz, no hay pasaje de la luz, uno puede abordar a través de un colonoscopio esta lesión, esta estenosis. En primer lugar, hay que flanquear la estenosis ayudándonos de una guía hidrofílica. Ya una vez que y ahí hay que ayudarse con fluoroscopías, ¿no? Una vez que uno ha logrado pasar la guía hidrofílica, sobre la guía puede deslizar el sistema del stent. El stent ya abierto, más o menos, tiene un diámetro mayor de entre 25 a 30 milímetros, pero cuando viene precargado para pasarlo a través del canal de trabajo del colonoscopio, tiene un diámetro de 3 milímetros, es decir, fácilmente puede pasar la estenosis, ¿no? Ya una vez que se atraviesa la estenosis, uno libera el stent, usa el sistema de liberación, que de acuerdo al tipo de stent va a haber maneras de liberarlo, y queda ya el stent en posición, ¿no? Aliviando la estenosis del colon. Y para que el stent logre su apertura total, uno va a tener que esperar más o menos hasta 48 horas para poder ver la luz total en la que puede expandirse. En este cuadro vemos los diferentes tipos de stents que tenemos en el mercado, ¿no? El Colonic Z stent, y los diferentes tipos también de materiales a los que vienen. Muchos, los más antiguos eran de acero, ahora vienen con aleaciones de el Giloy o Nitilol, ¿no? El Wall stent, el Ultraflex, que son los más comerciales, ¿no? Y también acá los de Taiwo que ahora están entrando, ¿no? Entonces, ¿en quiénes está indicado la colocación del stent? Está indicado en primer paciente en pacientes con síntomas de obstrucción, es decir, que venga con síntomas de obstrucción, con dolor, con distensión abdominal, y no solamente eso, sino que tenga una imagen, ya sea una imagen radiológica o una imagen endoscópica, que confirme que la obstrucción está a nivel del colon. No está indicado como un tratamiento profiláctico, es decir, un paciente que tiene un cáncer de colon que obstruye la luz, pero que hay un pasaje, el paciente no está obstruido, no está indicado colocar un stent como una medida profiláctica. La colocación del stent va a tener menor tasa de éxito si ya el paciente tiene carcinomatosis o si el tumor está muy cercano al margen anal. Generalmente es para usarlo en colon izquierdo, ¿no? Se dice, generalmente la mayoría de trabajos usan stents arriba de los 15 centímetros del margen anal. Una contraindicación absoluta es que el colon esté perforado, por lo que habíamos conversado. Es así que la guía ESG no recomienda el stent de colon profiláctico, ¿no? Se la reserva para pacientes solo con clínica e imágenes de obstrucción y sin signos de perforación en las imágenes. Ahora, en cuanto a los stents, también tenemos varias variantes, ¿no? Tenemos, como sabemos, stents cubiertos, totalmente cubiertos, parcialmente cubiertos, no cubiertos. Entonces, ¿cuál es mejor o cuál podemos usar? En realidad, los estudios han demostrado que todos ellos tienen tasas similares de éxito, tanto de éxito técnico como éxito clínico, y las mismas tasas de complicaciones. Ahora, hay ciertos variantes. Por ejemplo, el tumor ingrowth, que es el crecimiento tumoral dentro del stent, va a estar más asociado al stent no cubierto que al cubierto. La tasa de migración, o sea, es decir, que el stent se mueva del lugar que lo hemos dejado, también va a estar asociado más al cubierto que al no cubierto, ¿no?
Ahora, el tamaño que debemos elegir para colocar de stent, este debe ser un stent que vaya 2 centímetros por encima, por lo menos 2 centímetros por encima y 2 centímetros por debajo de la estenosis. Dado que, como les decía, este stent a las 48 horas va a tomar se va a expandir, pero a la vez que se va a expandir también se va a cortar. Y se puede cortar más o menos en esas medidas, ¿no? Y el diámetro del stent debería ser más o menos o mayor a 24 milímetros en el cuerpo. Eso va a llevar a que tengamos una menor tasa de migración del stent. Ahora regresamos a la pregunta, ¿no? Entonces ya tenemos al paciente con obstrucción intestinal. ¿Qué hacemos? ¿Le colocamos un stent para tener una cirugía posterior o hacemos la cirugía de emergencia? El doctor Arezzo hizo una revisión sistemática y metaanálisis donde incluyó 8 estudios, todos eran estudios aleatorizados controlados, donde se pudo sumar casi 500 pacientes y se estudió la estrategia, ¿no?, del stent puente a la cirugía en 251 de ellos o la cirugía de emergencia en 246 de ellos. El objetivo primario fue evaluar morbilidad y mortalidad a los 60 días y como objetivo secundario ver tasa de ostomía temporal o permanente, éxito de anastomosis primaria y recurrencia tumoral. Bueno, estos son los estudios que fueron los trabajos que fueron incluidos en el estudio, ¿no? Fueron 8 trabajos. Y bueno, tenemos los resultados, ¿no? En cuanto a mortalidad, en realidad no hay diferencias. Tanto la estrategia de stent como puente a la cirugía o la misma cirugía en tasa de mortalidad similares, ¿no?, con un riesgo relativo de 0.98. ¿Qué pasaba con la morbilidad? En la morbilidad, sí, la estrategia del stent como puente a una cirugía tiene menor morbilidad que la cirugía de emergencia, con un RR de 0.59. Favorece al stent. Ahora, ¿qué pasa con las tasas de ostomía temporal? Igualmente, la estrategia de stent como puente a cirugía tiene menores tasas de que el paciente quede con ostomía temporal, ¿no?, con un riesgo relativo de 0.67. Asimismo, para una ostomía permanente, también la estrategia del stent previo a la cirugía tenía menor tasa de que el paciente pueda quedar con una ostomía, con un riesgo relativo de 0.66. En la tasa de éxito para la anastomosis primaria, también la estrategia del stent previo a la cirugía, se lograban mejores tasas de anastomosis primaria ya luego en la cirugía, hasta 70% en el grupo del stent como puente a la cirugía y de 54% en la cirugía de emergencia, con un riesgo relativo de 1.29. Hasta ahí todo bien, ganaba por goleada el stent, pero ¿qué pasa con la tasa de recurrencia tumoral? Es ahí donde es el punto débil del stent, ¿no? La tasa de recurrencia tumoral en el grupo de los que fueron a stent previo cirugía tuvieron una recurrencia tumoral de hasta 40%, y de los que hicieron cirugía de emergencia con una tasa de recurrencia de 26%, con un riesgo relativo de 1.8. Entonces, en este estudio se llega a la conclusión que el stent como puente de la cirugía tiene ventajas sobre la cirugía de emergencia en el corto plazo, ¿no?, en términos de menor morbilidad, menor tasa de ostomía temporal o permanente y mejores tasas de éxito al realizar una anastomosis primaria, pero tiene mayor tasa de recurrencia tumoral. Es por eso que hasta tener mayores estudios por lo menos del lado oncológico, a largo plazo no se puede considerar el stent puente a la cirugía como un método preferido frente a la cirugía de emergencia. Eso sí hay que tener en cuenta que esto es para pacientes con obstrucción, o sea, con obstrucción maligna del colon, pero que sean potencialmente curables, ¿no? Es así que la guía europea, la guía ESGE, para manejo de stents para obstrucciones malignas del colon, lo considera también así. Y también es la guía que adopta la guía americana, la guía ASGE, ¿no?,
que los stent de colon como estrategia puente a una cirugía no está recomendado como un tratamiento estándar para aliviar la obstrucción del colon, ¿no? Y esta es una recomendación fuerte con alto nivel de evidencia. ¿Cuándo podemos usar el stent entonces? Es para pacientes que tengan obstrucción del colon por cáncer de colon, pero que tengan riesgos asociados. 3 minutos, doctor Alba. Entonces, para pacientes que tienen un riesgo un riesgo cardiológico mayor a 3, o pacientes de mayores de 70 años, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando ya vemos no al paciente que tenga chance de un tratamiento curativo, sino con un paciente que ya tiene una enfermedad avanzada, en el cual vamos a hacer un manejo paliativo del cáncer de colon? Entonces también el doctor Sao ha hecho una revisión sistemática y revisión de metanálisis de 3 estudios con más de 800 pacientes, y ahí también se ha visto que la estrategia de colocar stents en estos pacientes llegan a tener menor estancia hospitalaria, menores días de ingreso a UCI, menores tasas de ingreso a UCI, menor mortalidad hospitalaria, y lográndose un alivio de la obstrucción similar al alivio que puede conseguirse por una cirugía. Asimismo, también los pacientes ya para manejo paliativo del cáncer de colon, el stent tiene menor necesidad de ostomías, menor tasa de complicaciones tempranas, lo que sí tiene mayores tasas de complicaciones tardías en cuanto a perforación, a migración o a obstrucción. Pero la sobrevida es similar, tanto en pacientes los que recibieron el stent versus a los que fueron a una cirugía paliativa. Es así que la guía europea, la guía ESGE, también da la recomendación de colocar un stent para cáncer de colon está indicado para tratamiento paliativo del cáncer de colon. ¿Qué pasa con la obstrucción del colon derecho? Bueno, la gran mayoría de pacientes van a venir obstruidos del lado izquierdo, pero también algunos de ellos pueden obstruirse del lado derecho. Bueno, la revisión de la data también nos dice que la cirugía de emergencia sigue siendo el tratamiento de elección también para los pacientes con obstrucción del lado del colon derecho, ¿no? Y los stents se reservan solamente para manejo paliativo de esta entidad. ¿Qué pasa cuando la obstrucción ya no es por un cáncer dentro de la luz del colon, sino es una neoplasia extracolónica? Los estudios son de poca calidad, son retrospectivos. Puede colocarse el stent, o sea, hay un éxito técnico que va del 67 al 96%, un éxito clínico que va del 20 al 96%, pero el éxito va a ser menor que las obstrucciones por cáncer de colon, y las tasas de complicaciones van a ser mayor. Es así que la guía europea nos dice que el stent sí es una alternativa para paliación de la obstrucción colónica por neoplasia extracolónica, con una recomendación débil, ¿no? Bueno, el tema, nos hicieron la pregunta: obstrucción maligna del colon, ¿cuándo stent, cuándo cirugía? Entonces, como conclusiones, creo que podemos llevarnos que el stent, en primer lugar, no es para uso profiláctico. El paciente tiene que estar obstruido, tiene que tener sintomatología para colocar un stent. En pacientes con obstrucción maligna del colon potencialmente curable, se prefiere la cirugía de emergencia. El stent se lo reserva para pacientes con riesgos preoperatorios altos, un ASA 3 o 4, o para pacientes mayores de 70 años. Y donde sí está indicado es en el tratamiento paliativo de la obstrucción colónica. Bueno, muchas gracias. Gracias.